Saludos a todos. Las imágenes muestran las distintas manifestaciones psicopatológicas como son depresión, ansiedad, fobia, actos compulsivos y delirio, que en conjunto con los signos son identificados en la práctica médica y representan el diagnóstico sindrómico de gran importancia para el médico integral comunitario, ya que le permite orientarse al diagnóstico nosológico y la terapéutica adecuada, así como, en dependencia de la severidad de las manifestaciones clínicas, facilitaría identificar el nivel de funcionamiento psicológico, tema que será objeto de estudio durante la semana. El estudio de estos contenidos le permitirá explorar los síndromes psiquiátricos orgánicos agudos y crónicos, así como los síndromes funcionales, atendiendo a los síntomas identificados en la entrevista individual y o familiar, y describir los niveles de funcionamiento psicológico siguiendo las orientaciones que te ofrece el CD para lograr un aprendizaje activo de gran utilidad en tu futura práctica profesional. El síndrome es el conjunto de síntomas y signos relacionados temporal y patogénicamente que puede ser expresivo de diferentes enfermedades. El diagnóstico sindrómico es en muchas entidades psiquiátricas importante para el médico integral comunitario, ya que le permite orientarse ante las polimorfas manifestaciones psicopatológicas que favorecen el diagnóstico inicial y la terapéutica correcta. Comenzaremos con el estudio de los síndromes psiquiátricos que se dividen en síndromes cerebrales orgánicos y síndromes funcionales. Los síndromes cerebrales orgánicos se dividen en agudos y crónicos y tienen como sustrato alteraciones estructurales evidenciables en el encéfalo o sus envolturas. La clasificación en agudos y crónicos se establece en esencia por sus posibilidades de reversión. Se llaman agudos a los que pueden regresar totalmente o reversibles, y crónicos a los irreversibles. Los síndromes funcionales se caracterizan por la ausencia de alteraciones orgánicas demostrables, como las descritas anteriormente. Los síndromes cerebrales orgánicos agudos tienen un comienzo por lo general brusco y se caracterizan fundamentalmente por trastornos de las funciones de síntesis y cognitivas, con afectación del nivel de vigilia como síntoma cardinal. La adaptación creadora del sujeto al medio se dificulta seriamente y tienden a evolucionar en breve plazo a la curación con restitución total. En otras circunstancias pueden evolucionar al deterioro irreversible e incluso la muerte. Siguiendo como marco de referencia el grado de alteración de la conciencia, en estos síndromes podríamos establecer un continuo que tendría como extremos la obnubilación y el coma. El orden creciente de severidad está dado en este sentido: obnubilación, delirium, oniroide, crepuscular, confusión mental y coma. Comenzaremos a referirnos al síndrome de obnubilación. Su nombre etimológicamente significa ver a través de una nube, y en efecto, como consecuencia de la elevación patológica del umbral de estimulación de los analizadores, el enfermo no solo ve, sino también oye, siente, huele y degusta, como si entre los estímulos y él existieran obstáculos sensoperceptivos. El paciente obnubilado disminuye sus posibilidades de percatarse de lo que ocurre en su entorno y solo responde a estímulos más intensos que los habituales,
Su pensamiento es lento y algo perseverante, pero sin serias distorsiones en su contenido. La afectividad está embotada y los movimientos disminuidos y lentos. Clínicamente se describe en la tifoidea, en otras afecciones sistémicas severas, en cuadros meningoencefálicos y tumores cerebrales. El síndrome de delirium implica etimológicamente deformación o desviación de la realidad y es un cuadro muy aparatoso en el que el paciente corre importante riesgo de accidente si no es protegido. En este síndrome la toma de vigilia es mayor. Existen además importantes trastornos sensoperceptivos, sobre todo visuales y táctiles, cuyo contenido habitualmente desagradable o terrorífico determina el estado afectivo y la conducta, caracterizada por agitación. Una de sus manifestaciones de más valor diagnóstico es la falsa orientación fluctuante, expresada por momentos de orientación seguidos de inmediato por una desorientación total. Puede presentarse en intoxicaciones externas o internas, así como en procesos infecciosos severos o traumatismos craneales. El síndrome oniroide etimológicamente está vinculado con la ensoñación. Tiene como característica más relevante la actividad contemplativa y apacible del enfermo ante su riqueza alucinatoria de tipo visual y de carácter escénico, es decir, alucinaciones en dos dimensiones, justamente como si presenciara una película. La afectividad y la conducta están poco afectadas, excepto en lo referente a la pasividad. Al superar el cuadro se expresan vivencias de desrealización y recuerdos fragmentarios de lo ocurrido, no así de las alucinaciones que generalmente son evocados. Puede verse en cuadros tóxicos y sépticos, así como posterior a traumas craneales. El síndrome de estado crepuscular se refiere en esencia a la afectación de la conciencia, expresada clínicamente por la desorientación mantenida y la amnesia total de las vivencias una vez superado el cuadro. Existen dos modalidades, la pasiva u ordenada y la desordenada o agitada. La forma pasiva es la que posibilita las fugas epilépticas, en la que el enfermo en forma automática es capaz de alejarse miles de kilómetros de su hogar en viajes sin propósito voluntario y despertar súbitamente sin recordar nada de lo ocurrido. La forma desordenada, que es precisamente la más frecuente, se describe fundamentalmente por su instalación y terminación súbita. Constituye una de las más importantes emergencias psiquiátricas por su frecuente carácter destructivo y agresivo. En ella el enfermo se enfrenta a unas alucinaciones de contenido amenazador. Este síndrome puede ser expresión de la epilepsia, intoxicaciones y traumas craneales, y en ocasiones consecuencia de la ingestión de alcohol en sujetos con terreno disrítmico. El síndrome de confusión mental es expresivo de un alto grado de disfunción cerebral, llamado también amencia, término que destaca la ausencia casi total de la psique. Es el de mayor grado de toma de conciencia, luego del síndrome de ataque convulsivo, en su etapa post-ictal, o del síndrome comatoso. Se describe la existencia de ilusiones visuales, pensamiento incoherente y la conducta se hace muy rudimentaria, aunque generalmente limitada al espacio de la cama. La perplejidad es un elemento de primer orden para el diagnóstico. Es frecuente en las intoxicaciones, infecciones y traumas severos, accidentes cerebrovasculares y desbalances metabólicos sistémicos. Se describen también
otros síndromes cerebrales orgánicos agudos, como el síndrome de ataque convulsivo, que es el estado de coma transitorio que acompaña a los cuadros de disritmia cerebral paroxística en forma de gran mal, ya sea esta primaria o consecutiva a una epilepsia focal que se generaliza, y el síndrome comatoso, que es el extremo del continuo descrito. Los síndromes cerebrales orgánicos crónicos se caracterizan porque la afectación es a nivel de las capacidades intelectuales y del carácter. En esta categoría estudiaremos los síndromes oligofrénico, demencial, amnésico confabulatorio y apatoabúlico. Como vemos, la esencia de estos síndromes es la desorganización de la personalidad. El síndrome oligofrénico se caracteriza por un rendimiento general subnormal, acusado sobre todo en las capacidades intelectuales del sujeto. Las funciones psíquicas del paciente remedan la de un niño, cuya edad estaría en razón inversa al grado de severidad del síndrome. Este síndrome expresa las distintas formas de retraso mental de causas prenatales, perinatales y postnatales en las primeras etapas de la vida. El síndrome demencial se caracteriza en esencia por la pérdida de las capacidades intelectuales tardía, luego de que éstas hayan alcanzado un desarrollo normal, y el deterioro irreversible de la personalidad. Una característica importante del síndrome demencial es la relativa precocidad con que aparecen los trastornos de la memoria reciente. Otros elementos importantes del síndrome son los comportamientos eróticos y el incremento del apetito. Este síndrome, de gran significación para el médico comunitario integral, expresa afecciones como la demencia vascular, Alzheimer, postraumática, la sífilis cerebral, la epiléptica, la postinfecciosa y otras. Esquirol, psiquiatra francés, discípulo de Pinel, decía que el oligofrénico era un pobre que siempre había sido pobre, y el demente un pobre que antes fue rico. Esto nos explica que las alteraciones en el oligofrénico aparecen en edades tempranas y se mantienen para toda la vida, mientras que en el demencial fue la persona que conservó sus capacidades intelectuales desde edades tempranas y las perdió tardíamente. El síndrome amnésico confabulatorio se caracteriza por amnesia notable y por confabulaciones que llenan los vacíos de la memoria. Este síndrome, muy cercano al demencial, se diferencia de este por la hegemonía de los trastornos de memoria sobre la afectación de las capacidades intelectuales y la personalidad. Las confabulaciones muchas veces dominan el cuadro sintomático. Puede expresar complicaciones tardías del alcoholismo crónico y secuelas de infecciones o traumas encefálicos. Los síntomas cardinales del síndrome apatoabúlico son la apatía o indiferencia y la bulia. Como consecuencia, el enfermo se retrae y su pensamiento se hace autista, lo que acelera y magnifica su inadaptación creadora al medio. Este síndrome aparece en cuadros cerebrales graves de tipo tóxicos, infecciosos o traumáticos. Los síndromes funcionales se clasifican en síndrome esquizofrénico, síndrome delirante, síndromes afectivos, síndromes discinéticos, síndrome hipocondriaco, asténico y psicopático. El síndrome esquizofrénico, su denominación procede del griego esquizo, roto, y freno, mente.
Destaca su característica esencial, la expresión de una importante desorganización de las funciones psíquicas. Los elementos básicos son autismo, disgregación, ambivalencia afectiva y disociación ideoafectiva, que constituye el elemento cardinal de este síndrome. Este síndrome se expresa fundamentalmente en la esquizofrenia. En el síndrome delirante, su característica esencial es la presencia de ideas delirantes, la afectación global de las funciones de relación y la conservación relativa de las funciones de síntesis. Sus variantes fundamentales son el síndrome paranoico, el paranoide y el de automatismo psíquico. Comenzaremos con el síndrome paranoico, que se caracteriza por la presencia de un delirio único, sistematizado, íntimamente imbricado con la personalidad del paciente. El enfermo puede parecer con su comportamiento una persona normal y solo hacerse manifiesto su cuadro al surgir la temática delirante, que a veces hace dudar al interlocutor de su veracidad, ya que se basa en argumentaciones lógicas pese a su falsedad. Este síndrome es expresivo de los trastornos de ideas delirantes y de algunas formas de comienzo de la esquizofrenia paranoide. El síndrome paranoide expresa alejamiento de la realidad, pero la distorsión es más burda y la actividad delirante polimorfa y poco sistematizada. El paciente puede referir síntomas como alucinaciones auditivas, verbales, ilusiones auditivas, ideas delirantes de daño, persecución, referencia y a veces de grandeza y celos. La conducta es concordante con el delirio y en la descripción general su aspecto es descuidado y la actitud recelosa. Es expresivo de los trastornos psicóticos agudos y transitorios, de los trastornos de ideas delirantes persistentes y de la esquizofrenia paranoide. El síndrome de automatismo psíquico es la más típica expresión clínica de enajenación mental. Los síntomas que lo caracterizan son pseudoalucinaciones auditivas, despersonalización y delirio de influencia. Esta última, su característica esencial, es la apreciación del paciente de que es dirigido por fuerzas ajenas a su conciencia. Este síndrome, cuando es florido, es específico de la esquizofrenia. Puede verse también en algunas epilepsias psicomotoras y cuadros de encefalitis. Los síndromes afectivos, cuya esencia son las manifestaciones afectivas y la toma global de las necesidades, sin afectación notable de las sensopercepciones, tienen tres expresiones clínicas fundamentales: el síndrome maníaco, el síndrome depresivo y el síndrome afectivo ansioso. En el síndrome maníaco, sus síntomas esenciales son la alegría exagerada o hipertimia, la aceleración del curso del pensamiento, que puede llegar a la fuga de ideas, y la hiperactividad motora. El paciente puede mostrarse con aspecto llamativo en cuanto a vestuario y maquillaje exagerado, a veces disforia, así como aumento de las necesidades como bulimia, hipererotismo e hipersociabilidad. Este síndrome puede expresar los episodios maníacos o trastornos afectivos bipolar, a forma maníaca y los trastornos esquizoafectivos. Las características esenciales del síndrome depresivo son la tristeza, la afectación de las necesidades y la disminución de la celeridad asociativa y de la actividad motora. Debe destacarse que tiene dos niveles de profundidad: el neurótico, en el que las manifestaciones son atenuadas y se acompañan de ansiedad, y el psicótico, en que el cuadro es florido e intenso, y se destacan la presencia de la identificación psíquica y motora, ideas delirantes de tipo nihilista o de negación, autorrecriminación, toma severa de las necesidades, con pérdida notable de peso, insomnio intenso y gran afectación creadora al medio. El síndrome depresivo, en sus niveles menos profundos, se ve en los trastornos de adaptación y en la distimia, y en los episodios depresivos leves y moderados. En el nivel profundo puede ser expresivo de las formas graves de los trastornos bipolares, de los episodios depresivos recurrentes y de los trastornos depresivos orgánicos.
La manifestación cardinal del síndrome afectivo ansioso es su expresión subjetiva y objetiva. El desasosiego y la expectativa de desastres, así como la actividad motora aumentada, sobre todo en pequeños movimientos, son sus más relevantes expresiones. El paciente puede referir temor a enloquecer o morir, expectación de noticias desagradables, irritabilidad, hiperburia en la conducta, sobre todo en los pequeños movimientos, e insomnio vespertino. Este cuadro se acompaña de manifestaciones vegetativas difusas, como taquicardia, palpitaciones, hiperhidrosis palmar, piloerección, crisis vasculares e hipermotilidad intestinal. Es expresivo de los trastornos de ansiedad generalizada, del estrés postraumático y de los trastornos de adaptación. La manifestación principal de los síndromes discinéticos es la alteración de los movimientos, que pueden estar anormalmente aumentados, como en el síndrome hipercinético, o disminuidos, como ocurre en el estuporoso. El síndrome estuporoso se caracteriza fundamentalmente por inmovilidad y mutismo, pese a mantener un grado variable de claridad de conciencia. La mayor significación clínica de este síndrome es la necesidad de clarificar la causa, que puede ir desde una noxa psicosocial hasta un tumor cerebral. El médico integral comunitario debe tener presente que ante un estupor es importante establecer una primera diferencia diagnóstica mediante la valoración de las funciones de síntesis, lo que junto a la anamnesis permite establecer una clasificación inicial del estupor con toma de conciencia y con dicha función indemne. El síndrome estuporoso se clasifica en estupor histérico, depresivo, catatónico y orgánico. Pasamos a describir brevemente cada uno de ellos. El estupor histérico se caracteriza por teatralidad, risa y llanto fluctuantes, noxa reciente y ganancia evidente. El estupor depresivo se caracteriza por facies depresiva, noxa depresiva y predisposición constitucional, tono muscular normal y llanto frecuente. El estupor catatónico se caracteriza por facie inexpresiva y seborreica, hipertonía muscular, negativismo, orina y salivación por rebosamiento, posiciones incómodas mantenidas y flexibilidad seria. La exploración de antecedentes familiares esquizofrénicos y rasgos de personalidad premórbida ayudan al diagnóstico. Por último, en el estupor orgánico no existen antecedentes psiquiátricos ni contingencias significativas, pero sí referencia de procesos sépticos, tóxicos o dislímicos. Debe descartarse la importancia del diagnóstico adecuado de estos cuadros, pues su prolongación puede llevar a importantes complicaciones. El síndrome hipercinético se caracteriza por aumento de la actividad motora con predominio de los movimientos voluntarios, hiperactividad, o involuntarios, agitación, y la notable afectación de la adaptación creadora al medio. En el síndrome hipercinético existen 4 modalidades clínicas básicas, representadas por los cuadros maníacos, catatónicos, disociativos histriónicos y orgánicos. La anamnesis y la exploración semiológica aportan los mismos elementos descritos en el síndrome estuporoso. La forma maníaca brindará el cortejo sintomático dado por aceleración del pensamiento, la toma afectiva y la alteración de las necesidades. En los catatónicos, por la disociación idioafectiva, la exaltación afectiva, la destructividad y los actos impulsivos. En los histéricos apreciamos la teatralidad y la ganancia. Y en los orgánicos, también llamados de agitación crepuscular, encontraremos la instalación súbita, la destructividad y agresividad incomprensible, y la amnesia total al concluir el episodio. En el síndrome hipocondríaco, los elementos esenciales son la excesiva preocupación por la salud, el constante temor a la muerte y la autoobservación continua de las funciones corporales más significativas. Por lo general, en estos pacientes se destaca una comunicación desarrollada en terminología médica. La atención va dirigida hacia las funciones corporales con hiperconcentración. Puede acompañarse de síntomas de ansiedad e hipotimia
y su conducta está dirigida a visitas reiteradas sin justificación objetiva al médico. Este síndrome puede expresar la neurosis hipocondríaca o trastorno hipocondríaco o integrar el cuadro clínico de las depresiones, tanto en el nivel neurótico como psicótico. Las características esenciales del síndrome asténico son la fácil fatigabilidad o cansancio y la irritabilidad, que lleva a frecuentes cuadros de disforia y explosividad. La intolerancia a los ruidos y las dificultades de atención y memoria son también relevantes. El paciente puede manifestarse además con aspecto expresivo de cansancio, hipognesia de fijación y evocación, atención distráctil y disfunción sexual. El síndrome psicopático se caracteriza por patrones inadaptativos en el comportamiento, que influyen en el control de los impulsos, seguridad personal, autovaloración, auto y heteroexigencia, intereses y modo de satisfacer las necesidades biológicas y sociales. Teniendo en cuenta el grado de severidad de las manifestaciones psicopatológicas, las afecciones psiquiátricas pueden expresarse en el nivel neurótico y psicótico. El nivel neurótico se caracteriza por la conservación de la crítica de enfermedad, la afectación discreta de la adaptación creadora al medio, el predominio de trastornos de tipo cuantitativo y la afectación predominante de la esfera afectiva. En el nivel psicótico, la crítica de enfermedad se pierde, la adaptación creadora al medio se daña notablemente. Los trastornos predominantemente son de tipo cualitativo y se afectan prácticamente todas las funciones psíquicas. Existen además los niveles deficitario y psicopático. El nivel deficitario se expresa por el bajo nivel intelectual, ya sea este congénito o tempranamente adquirido. Este nivel te permite identificar los síndromes oligofrénico y demencial. En cuanto al nivel psicopático, su esencia está en rasgos o patrones inadaptativos de la personalidad, que condicionan sufrimiento para sí mismo, los que les rodean, o tanto para uno como para los otros. En este nivel se expresan los trastornos de la personalidad, desde lo obsesivo hasta el disocial. El conocimiento de los síndromes psiquiátricos, cerebrales, orgánicos y funcionales favorecen el diagnóstico nosológico y una adecuada intervención terapéutica de los trastornos mentales por el médico integral comunitario. La identificación de los distintos niveles de funcionamiento en el paciente nos permiten el diagnóstico nosológico y diferencial en el proceso salud-enfermedad. Existe un umbral de tolerancia a frustraciones y a situaciones de tensión en sujetos normales, que puede ser superado por condiciones ambientales catastróficas, como los desastres naturales, las guerras, los grandes accidentes, con pérdidas familiares valiosas, pero otros hechos de menor intensidad son capaces también de desencadenar trastornos psicopatológicos en algunas personas, por lo que en dependencia de la naturaleza del evento, las características de personalidad, la vulnerabilidad y la resiliencia, así como el entorno y las circunstancias, serán las manifestaciones clínicas de las mismas, y son estos los trastornos a estrés graves y trastornos de adaptación que serán objeto de estudio en la próxima semana.